en la que está compartida y a las 6, 2 minutos y medio Estamos empezamos a grabando ya. grabar. Muy bien. Se ve bien la pantalla ahora, ¿no? Que estoy compartiendo. Sí. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, good evening, bienvenidos una vez más al Instituto Cervantes de Manchester y Leeds, en nuestro canal de YouTube y también a la Universidad de Leeds con la que colaboramos en este fantástico proyecto que es la crátera Artemis. En este proyecto del que es el gran artífice y ideador y el alma del mismo, que es Antonio Martínez Arboleda, bueno, pues lo que tratamos es de acercar la poesía con muchos lenguajes, la poesía con una visión global, como un elemento que nos acerca y que, bueno, me vienen ahora palabras refiriéndonos a la poesía en castellano, a la premio Nobel chilena, que decía que el español es un idioma que nos une, pero que no nos ata. Bueno, pues esas palabras de Gabriela Mistral es un poco la filosofía, yo creo que también un poco de la crátera Artemis, que tratamos y se trata de apoyar sobre todo la traducción de la poesía de diferentes países y con a diferentes idiomas, llevar la poesía en castellano y bueno, pues hay ya un número importante de universidades que gracias pues al dinamismo y al activismo de Antonio pues hace que sea un éxito. Esta tarde vamos a contar, además de con Antonio Martínez Arboleda, con la poeta hispano-argentina Amparo Arróspide. Y bueno, pues en el recital al que vamos a asistir vamos a poder llegar a su obra y bueno, pues también reafirmar lo que en palabras de la poeta argentina Alejandra Pizarnik define la poesía como el lugar donde todo sucede. Bueno, pues efectivamente la poesía el lugar es donde todo sucede y reiterando esa filosofía de trabajo de la crátera Artemis, pues estamos muy, muy felices de que esta tarde podamos contar aquí con Amparo y también con la presencia de todos ustedes.
A continuación voy a dar una breve reseña biográfica de Antonio y de Amparo, y para pasarle la palabra posteriormente. Si tienen preguntas al final del evento también pueden formularlas a través del chat, y Antonio, bueno, que es el encargado de llevar el diálogo con la poeta, formulará las preguntas que tengan a bien ustedes proponer. Antonio Martínez Arboleda es profesor del Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Leeds, y también codirector para la investigación de la educación digital en esta misma universidad. Ha publicado artículos sobre pedagogía crítica digital e imparte docencia en lengua y política española, derecho, pedagogía, entre otras materias. Además, él es también poeta y traductor, y como ya he indicado al inicio de este acto, es el gran artífice, ¿no? El activista de la crátera de Artemis, en el que gracias a la colaboración de las dos instituciones, de la Universidad de Leeds y el Instituto Cervantes de Manchester y el de Leeds, bueno, pues animamos a traducir poesía y a que la poesía, bueno, pues llegue a todos los rincones, no solamente del ámbito universitario, sino también del público en general. Además, Antonio dirige el grupo de poesía Transforming with Poetry, y es el delegado en Gran Bretaña de la revista Crátera de Poesía. Muchísimas gracias, Antonio, por la colaboración permanente, por el entusiasmo contagioso y bueno, pues este trabajo realmente que no tenemos cómo pagar por lo que vienes haciendo por la poesía y por este trabajo entre las instituciones también. Y nuestra invitada especial esta tarde es, como ya dije, Amparo Arróspide, que es filóloga, traductora y poeta. Ha publicado 8 poemarios, Mosaicos bajo la hiedra, Alucinación en 2 actos y algunos poemas, Pañuelos de usar y tirar, Presencia en el misterio, En el oído del viento, Hormigas en diáspora, Jacuzzi y el más reciente, Valle del Tietar, una obra que reclama una mirada ecologista para cuestionar también el antropocentrismo. Tiene también un último poemario, Aventuras de Vivot, Amán y Ya, aún inédito, y también ha publicado relatos cortos, artículos literarios y crítica del cine, tanto en antologías como en revistas españolas e internacionales. Como traductora, entre la larga lista de autores que ha traducido tanto al inglés como del inglés al castellano, pues podemos mencionar Francisca Aguirre, Guadalupe Grande, Ángel Minaya, José Antonio Pamies y muchos otros. Bueno, Amparo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Crátera de Artemis. Es un inmenso honor. Y bueno, pues sin más, tiene la palabra Antonio Martínez Arboleda. Espero que disfruten. Seguro que vamos a disfrutar mucho comprobando que la poesía es el lugar donde todo sucede. Muchísimas gracias, querido director, querido Pedro. Es un honor presentar este evento y os agradezco al Instituto Cervantes y a ti personalmente de todo corazón vuestra labor de diseminación cultural y el valiosísimo apoyo que le habéis prestado desde su inicio a la Crátera de Artemis. Y hola, Amparo, querida amiga Amparo, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Eres una gran poeta, eres una gran traductora y eso te hace la persona más idónea para estar con nosotros hoy aquí, que es cuando se lanza la convocatoria para la Crátera de Artemis del año 2021. Y bueno, como sabes, Amparo, hay una selección de poemas tuyos que están siendo en estos momentos traducidos por un grupo de 15 estudiantes de nuestra universidad, estudiantes que trabajan en equipo. Y bueno, estos poemas se publicarán en la Crátera de Artemis. Los estudiantes estaban ansiosos por conocerte más de cerca, pues no solo a través de tu poesía, sino de tu persona. Y para nosotros los estudiantes son lo primero, incluso por delante de la poesía. Así que quiero desde aquí agradecerles su trabajo y su entusiasmo. Y bueno, ahí tienen ustedes sus nombres para que pase a la posteridad. Y bueno,
siendo un día tan especial como hoy, pues me gustaría dar una bienvenida especial a aquellas personas que nos han estado apoyando en el proyecto de la crátera de Artemis. Y en primer lugar, bueno, darle las gracias y la bienvenida a los compañeros poetas y directores de la revista Crátera, que es nuestro proyecto hermano. José Antonio Olmedo López, amor. Hola, José Antonio. Gregorio Muelas Buenas Bermúdez. tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿Qué un placer. tal? Hola. Y Jorge Ortiz Robla también. Y bueno, la revista Crátera es uno de nuestros soportes principales y le estamos muy agradecidos por su contribución enorme a la poesía. Bueno, iba a decir a la poesía en español, pero no solo en español, porque la revista Crátera cada vez se atreve con más lenguas. Por ejemplo, para el número 8 está previsto un especial sobre el poeta valenciano de Alcoy, Juan Gil Albert, con traducciones al inglés, al griego, al francés, al portugués y al rumano. Y bueno, por supuesto, en Crátera se cultiva también la poesía en portugués, en catalán, en gallego, en lenguas de España, de la península ibérica, y esperamos tener para el número 9 euskera. Ahí ven ustedes el diseño del sitio web de la revista Crátera. El artista, poeta Juan Carlos Mestre es nuestro diseñador en jefe, aparte de ser un grandísimo poeta. Y bueno, hay otros poetas y traductores que se encuentran aquí hoy. Por ejemplo, veo a mi amiga Claudia Marquez Martín de la UCL, University College London. Hola. Creo que Hola, Noelia, Antonio. hola, hola. Creo que Noelia Díaz Vicedo, creo que también está por ahí, de Queen Mary London. Hola, sí. Hola, Hola a todos. hola. Bueno, y otros muchos amigos. Pero bueno, hay una persona aquí, Omar García Obregón, que es catedrático de Trinity College en Dublín, que es uno de los poetas que han aparecido en la crátera de Artemis como poeta, y no solo como contribuyente en su faceta también de traducción, ¿no? Y entonces, Omar, tenemos aquí la delicada misión hoy de darle la bienvenida a Amparo a la crátera de Artemis, a los poetas publicados por la crátera de Artemis. Entonces quería darte brevemente la palabra por si te apetecía pasarle el testigo a Amparo y ayudarme a darle la bienvenida, ¿no? Bueno, solamente quiero agradecerte a ti primeramente por estos espacios que ya sabemos que son difíciles a veces, pero que ahora en época de pandemia es una de las ventajas, ¿no? Que nos ha permitido estar de un sitio para otro. Y me da gusto ver también que está Noelia, que pasé casi 30 años en Queen Mary y que sigue mi antigua institución a la que tanto también quiero, pero son nuevos tiempos y entonces desde enero del año pasado, sin contar que iba a haber una pandemia, pues pasé a Trinity, donde el proyecto, nos hemos unido al proyecto y ya tenemos el equipo y esperemos que más adelante también esté el centro que tenemos en nuestro propio departamento, que es el Center for Literary and Cultural Translation, que ya tiene su recorrido. Para mí es un enorme placer estar aquí con Amparo Arróspide y con los compañeros también de Crátera, que me han publicado y no nos hemos visto nunca personalmente. Y entonces es un placer estar aquí con José Antonio, con Gregorio, y también ver lo bien que me trataron los colegas del Cervantes, está Ernesto por ahí también. Entonces me he sentido muy arropado desde aquel pequeño tweet que yo hice que decía poesía indignada y de repente llegó un hombre enorme comparado con mi tamaño en Leeds y me agarra por el derecho y me dice: hola Omar, y digo, ¿y tú quién eres? Y dice, poesía indignada. Nunca olvidaré ese momento que ya fue en un encuentro en Leeds y no sabía que, no había visto todavía la cara del señor de poesía indignada. Para mí es enormemente agradecido por esos espacios, Antonio, y enormemente agradecido de que Amparo Arróspide esté con nosotros. Ya la vi la otra noche también, pero es diferente cuando lo hacemos por Facebook, y entonces es una ventaja hacerlo por esta vía, ¿no? Porque vi allí a Amparo sentada leyendo y tal, pero no es lo mismo para interactuar así. Para mí es una poeta transnacional que ha cruzado las barreras del sonido, ¿no? Desde Argentina, España, Inglaterra, y me encanta que los estudiantes estén dedicándose a esto y que estemos haciendo más y más, como ya sabes, en el interés
poético. El otro día estaba trabajando con los grupos de América Latina y estaba viendo, digo, en el Día de Celebración de la Lengua, que son 420 lenguas, pues bueno, ya hay tela por donde cortar. No quiero monopolizar esto, pero darle las gracias a todos los colegas. Es un honor y un placer estar aquí con Amparo, y entonces te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, un placer teneros aquí a todos. Bueno, Amparo, vamos a la tela marinera, ¿no? Ok, vamos a la tela marinera. Vamos a la tela marinera. Bueno, gracias, Omar, por tus palabras. Gracias a ti, Tony, a Crátera, que me ha publicado y no los conocía personalmente, a la Crátera de Artemis. Muchísimas gracias a los estudiantes de poesía y de traducción, a los grabadores y a los lectores y oyentes. Y cuando quieras, Antonio. Amparo, yo hice una colección de vídeos hace años en la que le pregunté a 40 poetas distintos qué entendían por poesía, ¿no? Y en fin, no me quedo contento si no te lo pregunto a ti. ¿Qué entiendes tú por poesía, Amparo? Bueno, pues a ver, contribuiré al ramillete de infinitas respuestas sobre qué se entiende por poesía. Yo te quería decir que soy practicante de poesía escrita para ser publicada en revistas o en libros y también para ser leída ante oyentes. Me acordaba de la rima de Becker, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, que termina, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces yo respondí a Becker con un poema que publiqué en Jacuzzi. Y lo voy a leer si me dejáis. ¿Qué? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Mientras pupila clavas, entras en mí. Pupila de burdel. Mientras azul me clavas. Y es la pureza del cuchillo azul. Y es la cuchilla mi filo tú, o pulpa, o... Y tú es pregunta, ¿eres tú, azul? ¿Qué? O claridad de aguja, la fase del rubí, mientras esclava, muda, mientras esclava, ciegas. La pregunta que entiendes tú por poesía creo que podría invertirse, y lo han hecho ya otros antes. ¿Qué crees que eres tú para la poesía? ¿Qué soy yo para ella? Si la poesía es una fiesta del lenguaje, un acontecimiento del lenguaje, ¿qué puede ser yo? Pues un oído que escucha, por ejemplo. Y Amparo, recuerdo que estuvimos hablando de un esquema de Mario Montalbetti. No sé si quieres que lo mostremos para comentarlo. Sí, podemos mostrarlo, Sí, ¿por qué no? muy bien. Pues aquí lo tenemos, ¿no? El pensamiento del poema de Mario Montalbetti, ¿no? Tú me sugeriste que mostráramos este esquema tan interesante que nos ayuda a entender o a no entender qué es la poesía, ¿no? Bueno, sí. Según Montalbetti, que a su vez se basa en Badiou, tenemos, por ejemplo, ves lo que demarca el diagrama, la elipsis, sería el vastísimo territorio del lenguaje, hablando de los lenguajes naturales, ¿no? Como portugués, chino, ruso, etc. Que abarcaría todo el territorio de la prosa, el inmenso territorio de la prosa, llegaría hasta las ciencias naturales, y hace borde con el matema, que serían las fórmulas matemáticas, y por otra parte hace borde con el poema. El poema entonces haría borde entre lo que se considera lenguaje no poético. En fin, el poema es lo que hace borde. Y Muy interesante. Entonces el poema sí, está creo que es en la interesante frontera, para leer el libro.
Sí, sí, sí. Fantástico. Y bueno, obviamente, cualquier persona que se acerque a tu obra, supongo que podrá apreciar distintas etapas, ¿no? En la escritura de tu poesía. Y ya si eso, vamos hablando un poco más de quién es Amparo, de su trayectoria, ¿no? Sí, os puedo contar un poco de las etapas de mi poesía. Serían coincidentes con, más o menos, con las etapas de la vida. Entonces puedo contar que en la adolescencia publicaron un primer libro de poemas, Presencia en el Misterio. Se publicó en editorial Huemul y veis el tipo de tipografía que salía entonces. Esto ocurrió en Buenos Aires. Allí habían emigrado mis padres, él vasco y ella cántabra, durante la posguerra española. Yo nací en 1953. Evita Perón había muerto ya y en el 55 estuvo la llamada Revolución Libertadora, que fue una sonada antiperonista, se bombardeó la ciudad de Buenos Aires. Todo esto luego me lo contaron a mí, yo no lo viví, afortunadamente, aunque sí vivíamos en Buenos Aires. Y creo que se están viendo Sí, imágenes estamos viendo unas imágenes del de Buenos Buenos Aires de Aires. tu época. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué lectura, qué relación tenías con lo literario durante esa parte de tu vida tan importante, tan formativa, ¿no? Sí, tan formativa porque allí viví hasta los 16 años. Claro. En Buenos Aires conocí a una poeta, ensayista, crítica literaria llamada Julieta Gómez Paz. Julieta Gómez Paz fue muy generosa conmigo, leyó mis primeros poemas, me regaló sus libros. El primero que ella publicó en 1939 se tituló Llanura. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, este poema que ella escribió. Agosto de 1939. Luego siguió una carrera de crítica y ensayista muy importante. Entre otras, dio a conocer ampliamente la poesía de Alfonsina Storni. Y ya entonces, cuando llegaste a Madrid, ¿qué continuaste haciendo? ¿Cómo mantuviste esa relación con la poesía? En 1969 volvimos. Sí. Volvimos a España y que era la época del tardofranquismo. En el 72 inicié estudios de filología inglesa en la Universidad de Zaragoza. Y allí seguí escribiendo, pero sin publicar, apenas publiqué en alguna revista. Entonces mis lecturas de adolescencia, que tanto marcan, habían sido Olga Orozco, Alfonsina Storni, Borges, Cortázar. Recuerdo haber leído una de las primeras ediciones de Rayuela, por los 1960, también Vargas Llosa. Entonces me había parecido muy atrayente La Casa Verde. La Casa Verde, una gran novela. Sí. Y antes incluso pues había leído los cuentos de Canterbury, de Oscar Wilde. Alicia en el País de las Maravillas fue el libro de texto en el que me inicié en la lengua inglesa. Y ya entonces Esto fue antes. Luego Claro. ya cuando empecé los estudios de filología inglesa, bueno, primero eran 3 años de filología y luego te podías especializar si querías en inglesa o en francesa o en hispánicas. Y bueno, luego ya empezamos poco a poco con Walt Whitman, with Eliot, de Wasteland, etcétera, etcétera. Y entonces te viniste a Inglaterra, ¿no? En 1982 Sí, viajaste a Inglaterra. sí, en 1982 viajé a Inglaterra. Me habían dado una beca de Language Assistant en Manchester, en un colegio de enseñanza secundaria.
allí conocí a mi actual compañero de vida y literatura, Robin Osman Hislop, y completé un máster en literatura en la Universidad de Salford. Allí mi tutor fue Leo Hickey. Ujú. Y el Sí, máster fue sobre Gonzalo Torrente Ballester. sí. Y luego después de esta, había una anécdota sobre tu estancia aquí en Inglaterra, ¿no? Sí, Quiero recordar una anécdota histórica. histórica fue, porque coincidió la estancia como Language Assistant con la Guerra de las Malvinas o las Falkland. Entonces, Claro, bueno, yo era una argentina. eh, en territorio enemigo, ¿no? Entre comillas, sí. Bueno, espero que te trataran bien. Estoy seguro de que te trataron bien. sí, Y me bueno, trataron bien. claro. Y luego después volviste a España en el año 85, ¿no es cierto? Sí, en el 85 volvimos a España y ahí empezamos a trabajar como traductores y como profesores de lengua inglesa. Claro. Y hay un En el poema, hay un... 88, Sí. te interrumpo porque en el 88 nació nuestro hijo. Ah, sí, sí, sí. Es Eh, verdad, eso es muy importante a la sí, vida de la sí que gente. lo es, sí que lo es, para la vida y también luego para la poesía, sí. Oye, y esto de haber sido profesores de lengua, algo con lo que muchos en la audiencia estamos familiarizados. Bueno, hay un poema que se llama, un poema tuyo que se llama Sobre la convivencia, sobre la conveniencia, perdón, no llevo las gafas, de aprender idiomas. Y quería que lo compartiéramos aquí. Lo lee, ¿quién lee el poema? A ver, lo lee Adriana Lasten, si te parece. Es un poema que a mí me encanta, no me canso de escucharlo, sobre la conveniencia de aprender idiomas. Sobre la conveniencia de aprender idiomas. Hoy me daba la gana ser feliz, ser yo, sin más sospecha o raciocinio que la verdad del cuerpo y lo que tuviese que decir la lengua, que lo dijera todo, que lo intentara al menos, sin hacerse ilusiones de heroísmo, aquella lengua mía, melodramática, de una Castilla extraña o castellana del siglo XXI. Hoy me daba la gana olvidar los vocablos, su sonido y su espuma, jugar con otras voces de estos tiempos que laten por debajo, pero olvidármelo todo, hasta las medias, y si fuera posible, la cabeza. Maravilloso. Y bueno, entonces después de... ¿cuándo publicaste tu segundo libro? En 1991, ¿no? Sí, bastante más tarde. Publiqué Mosaicos bajo la hiedra. Me lo publicaron en la editorial Betania, que Muy bien. dirigía Felipe Lázaro. Sí. ¿Y cómo era tu relación con la poesía en esa época? ¿Tuviste contacto con el Guardian Post Poems, no? Sí, eso fue después, pero en aquella época, en torno a 1990, la década de los 90, pues yo asistía a seminarios que impartían poetas argentinos en Madrid, como Mario Merlino, también gran traductor de portugués, que dio a Ujú. conocer grandes autores brasileños desconocidos en lengua castellana, y Noni Venegas. Noni Venegas, aparte de poeta y crítica literaria, dio a conocer a mujeres poetas que habían sido eclipsadas. Es que te quiero mostrar la portada. Claro, claro. Ellas tienen la palabra, una antología que publicó con Jesús Munarriz. Ujú. Y bueno, este es un ejemplar pequeño, pero de hecho el volumen antológico es muy grande y una gran antóloga. Entonces tuve la suerte de poder acudir a sus seminarios y también paralelamente, por curiosidad,
estuve en seminarios de narrativa que impartía Clara Obligado sobre cuento corto. Y publiqué algunos textos míos en antologías, cuentos y poemas, como Voces Nuevas de la editorial Torremosas y sobre todo en revistas online. Estaba de Barcelona Review, Cuadernos del Matemático, que tantos números publicó y a tantos poetas acogió, una revista Alabastro que diseñó Yolanda Pérez Herreras, y otras muy buenas. Entonces, Amparo, ¿te parece que veamos un poema creo que es de esa época, el poema del cazador? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, esto es uno de los poemas que hayamos seleccionado para mostrarle a ustedes, la audiencia. Entonces voy a apretar los botones correspondientes. Es un poema que está en SoundCloud. Y bueno, la música es de David Michael Jackson y de Andy Derryberry, una producción de Art Village Studio. Y voy a poner el sonido, pero también la letra, para que lo puedan seguir bien. El miedo, el latido del miedo, su ferocidad blanca como la nieve del bosque que exploro cuando todos duermen, el camino sajado hasta el castillo donde se traza mi destino. Me traerás su corazón, su rostro que no veo, tal vez patrón. Mira moverse la rueca, girar entre los dedos invisibles, el fantasma que me nombra y me está hilando una pericia hasta las mismas botas que conocen los lobos y sus hábitos. Carnicero contigo, soy. Qué pálido cabello el de la niña, bosque cuajado de nieve ardiente. El invierno cubre las huellas de mis botas volviendo en círculos. El cielo cae y sobre la derrota de mi ser solo brilla la luna. Maravilloso. Gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias. Amparo, y entonces íbamos por Madrid, ¿verdad? Había algo interesante en Madrid con respecto a participación en publicaciones, que también creo que es importante destacar. Tu colaboración con la revista, o tu implicación con la revista Lenguaje O. Ya, eso fue después, bastante después del lenguajeo, porque estábamos más o menos hacia el 2003, ya nos instalamos para residir en Inglaterra, pero seguimos haciendo visitas a España, ¿verdad? De esta época, de 2003 en Inglaterra, era cuando preguntaba sobre The Guardian Poster Poems. Hubo un pequeño grupo de poetas que coordinaba Billy Mills, un poeta irlandés, y nos intercambiábamos poemas por email. Después, algunos de estos se publicaron en una antología que se llamó precisamente The Guardian Poster Poems. Recuerdo esto, que seguía haciendo colaboraciones en revistas online. Y luego ya en Madrid, como me estás preguntando por una época bastante posterior, voy a intentar resumirlo. A ver, sí, era el 2000, ya sería el 2011, cuando entré en contacto con una tertulia de Madrid, Rascamán. Allí publicamos una antología. La tertulia Rascamán sigue en pie,
tienen además una bitácora. Y luego conocí el taller de Guadalupe Grande, que se llamaba Camaleón en la cocina. Guadalupe fue una gran maestra, muy querida, como ya sabéis, y nosotros tuvimos el placer de traducir su libro La llave de niebla. Nosotros, me refiero a Robin Usman, mi pareja y yo misma. Este es el libro de Guadalupe, la portada de uno de los libros de Guadalupe, La llave de niebla, en Calambur. Y bueno, lo tradujimos como Key of Mist. Sí, algunos de esos poemas fueron leídos en un recital con Robin hace unos años aquí en la Universidad de Leeds. Justamente, es Sí. verdad, así es. Bueno, quería mostrar Sí. la imagen de la revista Lenguaje y de Urraca, ¿no? ¿Cuál fue tu relación con esta iniciativa entonces? Bueno, yo Urraca conocí gracias a Eva Chinchilla. Eva Chinchilla es la coordinadora del mismo grupo de alumnos que llevaba antes Guadalupe en Madrid. Nos llamábamos Camaleón en la cocina y ahora nos llamamos Camaleón en la azotea. Eva me habló, como era ella miembro del grupo Eureka, que es un seminario de investigación y lenguas y lenguajes en los últimos días del euro. Y así los conocí. Muy bien. Bueno, sí. Tiene una revista, como tú has dicho, que se llama Lenguajeo, que ya ha publicado 2 números, que está abierta a la participación de investigadores, de estudiantes, de traductores de poesía, investigadores en temas de lenguaje, ¿no? Y bueno, tenéis aquí la página web donde se puede acceder a todos sus números, porque ellos llevan reuniéndose desde 2013 o desde el 2012. Yo los conocí ya después, ¿no? Ya se hacen reuniones presenciales, o se hacían antes de la pandemia, 2 veces al año, 3 veces al año, y ahora seguimos haciéndolas semipresenciales. Claro. Y bueno, moviéndonos hacia otro tema, otro bloque de preguntas quizás, a mí me interesa mucho que la audiencia y especialmente cualquier estudiante que nos pueda ver ahora o que nos pueda ver en el futuro cuando esta grabación se publique, me gustaría que nos hablaras de las técnicas que se emplean en tu poesía. Sí, bueno, técnicas que se han empleado, técnicas diferentes, ¿no? De acuerdo con la evolución vital, también la evolución del estudio. Para mí la poesía también es un estudio intenso y a través de una serie de lecturas, de talleres, de seminarios, de escribir con otros poetas. No creo que ningún poeta a estas alturas del partido pueda encerrarse en su torre de marfil a diseñar poemas, porque terminarías descubriendo el Mediterráneo. Entonces, yo aplico técnicas, por ejemplo, la del college. En la del college intento combinar distintos tipos de lenguaje, saliéndome de lo que se considera lenguaje de la lírica tradicional, para incluir otros, porque puede ser el habla, que puede ser la publicidad, que puede ser el lenguaje jurídico, depende, ¿no? Por ejemplo, en Jacuzzi hay un texto que lo voy a mostrar, porque así aquí se ve, ¿no? Incluye aquí, se llama El desamparo del poema dialoga con el de nuestra época. Y aquí he cortado y pegado un presupuesto de un editorial de poesía que ofrecía sus servicios y detallaba pues lo que podían costar
50 ejemplares, 100, 200 ejemplares, 300, 500, el 4% del IVA no estaba incluido, presupuesto del libro con solapas. Mm. Y esto lo combiné con unas preguntas que se habían hecho a un poeta contemporáneo en una revista y con el poema que os he leído antes de qué, Sí, sí, sí. sobre en diálogo con Becker, y lo he combinado de esta manera, y esto es lo que creo que es uno de los poemas college. Otro que te voy a mostrar, ya que me has preguntado, en Valle Tietar, que es mi último libro publicado, en El sastre de Apollinaire, salió en el 2019. Aquí ya uso mucho el lenguaje jurídico. Han dicho que es de tema ecologista. Tiene poemas líricos, pero tiene un capítulo entero en que yo uso el lenguaje jurídico, porque pues mi oficio durante años ha sido de traductora de textos oficiales, o sea, de archivos notariales. Además de traducir poesía, has traducido todo tipo de documentos técnicos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Principalmente traducciones jurídicas. Entonces, como este lenguaje siempre había quedado como eclipsado, ¿verdad? Pero en Valle Tietar aparece en uno de los capítulos. Hay, por ejemplo, certificados de matrimonio de 4 patas, una serpiente, hay certificados de defunción del mismo pato, que se llama pato colorado, pero ha muerto por plumbismo, y otros. Sí. Y un ejemplo de un collage también así tipográfico es este, que es ¿sabéis que hay pasaportes para mascotas? Bueno, yo tomé un pasaporte para mascotas y hice algunos pequeños cambios, transformándolo en un pasaporte para sapiens de compañía. Mantuve el formato original de pasaporte para mascotas, pero ahora, pues veis, he cambiado. La propietaria es una culebra, apellidos Culebra Bastarda, nombre Isabelina. Su dirección, Recanto Las Aguas, cuadro 08. Tiene código postal. Localidad Bosque Ahumado, país Valle Tietar. Luego, sin embargo, la descripción del Sapiens, hay una fotografía del ejemplar o un espacio para poner la fotografía del ejemplar. El nombre es Gertrudis, la raza es caucásica, la fecha de nacimiento es enero del 2018 y la identificación es la del Sapiens, no va a ser la de la culebra. Con un número de microchip que no consta, una fecha de implantación de microchip que no consta, localización del microchip que no consta, pero lleva un tatuaje que lo lleva Gertrudis, la Sapiens, que dice Gertrudis e Isa se aman. La fecha del tatuaje es febrero del 2030, porque esta parte del libro transcurre en un futuro bastante próximo. Es un tema súper interesante, el de la transgresión y la rebeldía poética que se manifiesta en el collage y también en otros aspectos de tu poesía que ahora después con ejemplos podremos ver más de cerca, ¿no? Sí, con ejemplos. Sí. ¿Te parece que demos paso? Tenemos 3 vídeos breves de 3 poemas tuyos en los que se puede apreciar la evolución de tu poesía. Uno de ellos es un poema lírico tuyo de tu primera etapa, leído por Ángela Serna, y luego ya son otros 2 poemas de Valle Tietar. Si os parece, podemos ponerlos. Voy a apretar los botones correspondientes
Y empezamos con el de esta primera época, leído por Ángela Serra. Es posible que el dolor sea una casa, de techo altivo y puerta con cerrojo, donde estás tan a gusto a veces que no escuchas el filo del acero rasgando los tapices, suspenso por el aire perfumado. Es heliotropo mezclado con azufre. Busca posarse en los rincones. La ventana se alza entre el límite y tú. Arduo paseo. En el silencio las escuchas. Voces de otros tiempos. Leña para el dolor siempre hambriento de ti. Exigente como un recién nacido. Ya lo amas. La puerta se entreabre y tú la cierras. No hay nada que temer. La casa del dolor. Un poema de Amparo Arróspide. Amparo Arróspide es el seudónimo de Amparo. Muy bien. Y el segundo poema que quería compartir, que es bastante reciente, ¿no? Ahí aparece en Ávila, ¿no? En la provincia de Ávila. Sí, justamente. Vamos a ver este poema, Piedralbes. Una técnica totalmente diferente. De tus pies, lo marmóreo, la llave de tu piel. Perdón. Piedra laves, pedralbes, petra albes, pedra laves, petra laves, lápiz. O alabes petra lo pétreo de tus pies, lo marmóreo, la llave de tu piel. De tus larvas me laves, los míos petra, los drapeados. En aquel entonces, siglo XIII, no habrá lavanderías, pero sí lavándula, y Petras lavando al atardecer caliginoso, y Petras lavando al atardecer sus cantes apaciguantes. En aquí provincia, aquí un número, pedanía tal vez, escudito, bandera, gentilicio. Polonia queda tan lejos como el casco del cosaco. Laves aves. Allá se fueran tus sábanas, Petra, que las zurzan, niña prieta de aprieta manga. ¿Es la ciencia un lavado? ¿Es una piedra? ¿Es un dragón bordado? Oh la ciencia, oh la lava, un reguero de piedras, la Petra niña. Duermes sobre una piedra, te alimentas de lavas. Oh, la lava y sus bosques arderán, Petra. Los lavaderos arderán, Petra. Lapislázuli y azul arderán, Petra. Sobre lavado verde bosque, ¿cómo arderán, Petra? Fantástico. Y bueno, a mí me encantan estos poemas tuyos porque me sugieren muchísimas cosas, me transportan y bueno, y me impresiona también la técnica que utilizan, ¿no? Esas repeticiones, el uso de ese lenguaje, el juego con todas las referencias naturales. Y bueno, hay otro poema de Valle de Tietar también, que me gustaría compartir. ¿Quién leyó este, Amparo? ¿El anterior? No, No, este. El que hay en la es pantalla. Adriana Lataschen. Adriana Lataschen. Adriana Lataschen, es argentina. Que en el poema anterior, en el de la conveniencia de aprender lengua, aparecía también. Ella misma. Me encanta cómo lee, esa gracia que tiene. Sí. Sí. Adriana, sí. De Amparo Arróspide,
de su libro Valle Tietar, poema. Y los troncos más ancianos, la corteza del roble, la amarga cáscara del lodo, la pulsátil vibración vibrante, vibra todo. La piedra, la entrepiedra, la viscosidad del líquen serpenteante, orillante, piedra verdeante, el amarillo jaspe grieta, la oscuridad, sus huesos dentro. Un más acá magnético, la malla cosmográfica, lo útero, de la madre piedra, la madre perla rugosa, la madre perla mordida, su musgo, la mordida. Murciélago en la cuna se hizo fósil, madera en cementerio se repudre, madera pan de estufa se amontona en los brazos, abrazos del Padre, viento, lluvia, bosque a bosque. Maravilloso. Y Amparo, tenemos que preguntarte algo que es obligatorio en este evento de hoy, ¿no? Y es, ¿tiene el traductor de poesía, cambiando de tema, el traductor de poesía tiene que ser poeta? En tu opinión, ¿cuáles serían los requisitos para ser un buen traductor de poesía? ¿Se puede hacer una especie de descripción de ese trabajo del traductor de poesía? El traductor de poesía no ha de ser poeta, pero al menos ha de amar la poesía, tener sensibilidad poética en sus muchas manifestaciones, ¿no? Y los requisitos yo creo que son los mismos requisitos que para un traductor no de poesía, o sea, un buen conocimiento de la lengua de partida, de la lengua fuente o lengua origen y de la lengua de destino. Idealmente que fuese bilingüe o que se sirviese de una ayuda humana. Por ejemplo, en mi caso, las traducciones al inglés siempre quien tiene, digamos, la última palabra es mi compañero, porque su lengua materna es la lengua inglesa. En cambio, yo inicio el borrador o la versión en prosa, para, ¿sabes? Para extraerle lo que puede ser el tema, el tono del poema original, los protagonistas, la estructura, pero luego la palabra final la tiene la persona que es fluida en la lengua de llegada. Sí, sí, sí. Y Amparo, hay muchísimas cosas que me encantaría preguntarte, pero creo que sería conveniente que empezáramos a ver ejemplos de traducciones que tú has hecho y ejemplos de poemas tuyos, porque tenemos unas imágenes aquí que voy a empezar a compartir con textos para que veamos ejemplos concretos de algunas de estas cosas que ha apuntado, ¿no? Entonces tú has sido la traductora por excelencia de Margaret Atwood, ¿no? He traducido a Margaret Atwood, sí, me interesaron mucho su narrativa, sus libros de poemas. Sí. Y hay un poema aquí que es un fragmento de un poema mucho más largo, ¿no? Que se llama Two Dreams Two. Two Dreams Two, no, es el poema entero. Lo que pasa es que ella misma lo titula así, A Fragment. Sí. Pues perdonad mi ignorancia, pensaba que era un fragmento. No, claro, es verdad, se puede pensar así. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Y quieres que lo leamos? Sí, ¿quieres tú leerlo en inglés? Vale. Okay. In the daylight we know
What's gone is gone, but that night is different. Nothing gets finished, not dying, not mourning. The dead repeat themselves like clumsy drunks lurching sideways through the doors we open to them in sleep. These slurs guests never entirely welcome, even those we have loved the most, especially those we have loved the most, returning where we shoved them away too quickly. From under the ground, from under the water, they clutch at us, they clutched at us. We won't let go. Fragmento de dos sueños. 2. En la vigilia sabemos que lo pasado es pasado. Es distinto de noche, cuando nada se concluye, ni morir, ni llorar. Los muertos se reiteran como borrachos torpes, se deslizan furtivos por las puertas que les abrimos en el sueño. Nunca bienvenidos del todo, incluso nuestros más amados, especialmente nuestros más amados, regresan nuestros borrosos huéspedes de su retiro prematuro. Y desde lo profundo de la tierra, desde lo profundo de las aguas, se aferran a nosotros, se aferran a nosotros. No los soltamos. Maravilloso. Tenemos otro poema que es de Luz Pichel, que por cierto estuvo participando en un evento aquí en Leeds, bueno, en línea, organizado en Leeds en Transforming with Poetry, y me encantó su poesía. Y esta es una traducción al inglés en la que intentas procurar una adecuación sintáctica y semántica al original, y es de su libro Transhumancias. Además, este poema tiene un audio que puedo compartir también con todos ustedes, que está publicado en la revista Poetry Life and Times, donde aparece el vídeo de YouTube con el poema en inglés leído por Robin. Entonces, Amparo, ¿quieres que pongamos primero la versión en inglés o en castellano? Pues vamos a escuchar el audio en inglés. Vale, perfecto. Entonces, ¿quieres? Pero pondré la letra para que también lo puedan ver. Claro. Now that you're here, I want to tell you of my land from before. Not the valleys you saw, nor their so sweet accent. I want you to know the muddy trails that you never trod to seek the warm airs of the night. I want to strike you with a blow that tells of the slow grit of roads, where a song, wet and hoarse, is cooking without bread for rocking cradles. I met a woman with a dozen sons who said she'd never loved anybody. Another who hid her voice in the mailboxes and nailed her hope to the earth. Another who loved, gave birth, and kissed the bread she made. And I met a man who loved her so much he lived in stables of straw. From a single cabbage he could get 7 glasses of milk that tasted like cabbage. Children and cows shared all his songs, and he never told them about the war. He will never die, because the land needs his voice. On winter nights, he still bites a chestnut for each of the children who left. ¿Te gustaría leerlo en castellano, Amparo? ¿Quieres leerlo tú, Tony?
Así son dos voces masculinas. Vale. No me lo he preparado, ¿eh? Prometo Vale. que no, pero bueno, no pasa nada. Lo había oído antes. Ahora que no estás, quiero contarte mi paisaje anterior. No los valles que viste, ni el acento tan dulce. Quiero que sepas los senderos del barro que no pisaste nunca para buscar las yeguas templadas de la noche. Quiero a golpes contarte el lento pedregal de los caminos donde se cuece, húmeda y ronca, una canción sin pan para cunas de alambre. Conocí una mujer con 12 hijos que decía no haber amado a nadie, y otra que escondía su voz en los buzones y clavaba en la tierra la esperanza, y otra mujer que amó y parió y besaba el pan que hacía, y conocí al hombre que la quiso tanto, habitante de establos de paja. De una sola col podía sacar 7 vasos de leche que sabían a col. Compartían los hijos y las vacas todas sus canciones y jamás le habló de la guerra. No morirá nunca, porque el paisaje necesita su voz. En las noches de invierno todavía muerde una castaña por cada uno de los hijos que se fueron. Y el libro es de El pájaro mudo. Muy bien. Y bueno, ahora tenemos un experimento de traducción súper interesante, ¿no? Porque se trata de traducir a otra lengua, al inglés, modificando no solo la estructura sintáctica, sino también el tipo de poema, digamos, el género, ¿no? Porque un poema de verso libre se transforma en una forma de villanelle, y ahora podemos ver en qué consiste esta forma. Y bueno, es un poema que también tiene un audio. Entonces, a ver, lo hemos visto antes, pero déjame un momento, perdón. Se ha roto la magia de la pantalla al mostrar el... A ver. Aquí está. Sí. Creo que no tengo el audio para este, Amparo. Lo habíamos visto antes, ¿verdad? Lo El audio. hemos visto Sí. en SoundCloud. Vale. Efectivamente, lo habíamos visto ya. O sea que mejor pasamos directamente al poema. Vale. ¿Quieres volverlo a leer en español y yo le echo aquí una lectura rápida en inglés también? ¿Lo hacemos así? Vale. Vale. Adelante. ¿Sí? Sí. El cazador. El miedo, el latido del miedo. Su ferocidad blanca como la nieve del bosque que exploro cuando todos duermen. El camino sajado hasta el castillo donde se traza mi destino. Me traerá su corazón. Su rostro que no veo, tal vez atroz. Miro moverse la rueca, girar entre los dedos invisibles del fantasma que me nombra, y me está hilando con pericia, hasta las mismas botas que conocen los lobos y sus hábitos. Carnicero furtivo soy. Qué pálido el cabello de la niña, bosque cuajado de nieve ardiente. El invierno cubre las huellas de mis botas volviendo en círculos. El cielo cae y sobre la derrota de mi ser solo brilla la luna. Fear, a throbbing fear as fiercely white as the forest snow I roam while I all sleep, and over my tracking boots there was moonlight, over my drunken steps only her orbit, as white as anguished snow and the fogged path to the castle where my fate had been decreed. You will bring me her heart, and looked at the moving distaff turn,
her face I couldn't see, perhaps abominable. And over my tracking boots there was moonlight, over my drunken steps only her orbit. How pale the child was, her heart in throbbing fear, as snow melted away for wolves and dens. The forest snow I roam while all sleep, and over my defeat now only moonlight, and over my drunken steps only her orbit. Me encanta. Entonces, una villanelle, Amparo, tiene estos dos versos al final, que repiten la estructura inicial, ¿no? Sí, pues son como una especie de estribillo, ¿verdad? Al final de cada estrofa. Porque no sé si han salido los espacios en blanco separando cada estrofa, pero sería Over my drunken steps, only her orbit, y el anterior. Sí, En el anterior hay una ligera variación. sí, Over my tracking boots there was moonlight. Over my tracking boots there was moonlight. Para terminar, over my defeat, now only moonlight. mm, Sí, es una estructura, creo, entender que muy antigua de Villanelle, siglos anteriores. sí. Dylan Thomas la utilizó. Mm. Y a mí me encanta este aspecto de la traducción, la libertad que ha ejercido para cambiar el tipo de poema. Y bueno, yo me pregunto em, que los poetas que son traducidos, cuando tú decides cambiar la forma, consultas con ellos, hay algún tipo de diálogo acerca de estas transformaciones, ¿no? Que en parte importan, ¿no? Sí, claro que importan. Este era mi propio poema y la versión en Villanelle Claro. hizo sin ningún problema de acuerdo con Robin. Pero en otros casos, sí, claro, siempre hablamos antes con el poeta. Nos das permiso para traducir tu poema. Demostramos la versión a la que hemos llegado. A veces hay preguntas, por ejemplo, en el poema de Luz Picher que habíamos visto antes, estaba un verso, no sé si lo puedes poner, si Sí, puedes pasar la pantalla sí. ¿Cuál de ellos? al poema en castellano. Sí, El de Now That You Aren't Here, en la versión original en castellano. sí, es que está en Luz inglés a la Picher, izquierda y perdón, en inglés en español a la izquierda y en inglés a la derecha. sí, lo encuentras. ¿Y Bueno, qué verso es en concreto, perdona? espera a partir de una sola col podía sacar 7 vasos de leche que sabían a col. Sí, aquí lo tengo. Aquí teníamos la duda de si era ella o si era él, quien de una sola col podía sacar 7 vasos de leche. Si Claro. era el antecedente inmediato, el hombre que la quiso tanto, o si era la otra mujer que amó y parió y besaba el pan que hacía. Entonces nuestra primera versión pensamos podía ser ella, la protagonista femenina, pero al preguntárselo a Luz nos dijo no, es un masculino, es un él. Y entonces, claro, Sí, así, así es se importante hablar con el poeta, claro. sí, Sí. Y bueno, otro ejemplo que me encanta es una traducción tuya y de Robin, de Carmen Crespo, a quien también hemos tenido en Leeds, en Transforming with Poetry, en varias, e incluso sus poemas en la universidad también, ¿no? Y es de un libro que se llama Teselas. Y claro, aquí aparece la dislocación de la sintaxis como acto de rebeldía poética, ¿no? El poeta rompe la sintaxis y digamos que arroja los pedazos de esos mensajes para formar una especie de mosaico accidental, ¿no?
No sé si me explico, creo que me entienden ustedes al ver aquí el ejemplo. ¿Quieres leer tú en español, Amparo? Sí, estoy enseñando Claro. lo que es el libro. En el libro original, además, únicamente en la versión en castellano, pues es así, ¿veis? 3/4 partes de cada página está en blanco, semejando los cuadros de Rothe. Bueno, leo la versión en castellano de este poema, que es una serie en realidad, ¿no? Es un largo poema, Teselas. Pero bueno, como muestra, pienso en Montefengari y un resplandor, verde o zinc ceñido sobre la tempestad, rebañando los puntales, las escamas de los últimos barcos que regresan, los cuerpos de los guerreros que regresan, los escudos, los cubiles, las correas o el calcio doloroso en el bronce de los peces que ya no. I think Mount Fengari and a green or zinc glow, tightened of a tempest, bathing mainstays, scales of the last ships sailing back, bodies of warriors sailing back, shields, scoopers, traps, or pain of calcium inside the bronze of fish who no longer, no more. Es difícil leer esto, ¿eh? Y es precioso, es precioso. Yo creo que para los lectores de poesía es mucho mejor que no estén acostumbrados a este tipo de lectura. Creo que es mucho mejor acompañarlo con sonido, para que puedan aprender desde el punto de vista ya educativo, ¿no? Para que puedan aprender a sentirse con la libertad de leer e imaginar las conexiones y navegar por el poema y sumergirse en esa falta de lógica que a la misma vez tiene una coherencia, ¿no? Muy bien, Amparo, pues tenemos ahora algo súper interesante, ¿no? Que es el diálogo entre poemas, y creo que es uno de los... Sí, estamos llegando un poco, acercándonos al final, ¿no? Diálogo entre poemas. Y me contabas que el diálogo entre poemas es algo que ha ocurrido bastante en la historia de la literatura, y me hablabas de Petrarca y los petrarquistas en sus transformaciones en el cancionero castellano del siglo XV, y otro ejemplo. Y este es un poema de Néstor Perlonguer al que tú respondiste, ¿no? Y yo cuando leí, cuando me mandaste el poema de Néstor Perlonguer, lo leí y me quedé un poco así, porque sabía que Néstor Perlonguer era un poeta bastante, digamos, que no tenía pelo en la lengua. Y bueno, pero claro, al ver este poema me echó un poco atrás. Pero claro, para eso está tu respuesta, ¿no? ¿Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas, tan derramadas, tan abiertas, y abriremos la puerta de calle al monstruo que mora en la esquina? O sea, el cielo como una explosión de vaselina, como un chisporroteo, como un tiro clavado en la nalguicie. ¿Por qué seremos tan sentadoras, tan bonitas? Los llamaremos por sus nombres cuando todos nos sienten, o sea, cuando nadie nos escucha. Porque seremos tan pispiretas, charlatanas, tan solteronas, tan dementes. Y tú respondiste: ¿Por qué seremos tan angélicos, tan bellos, tremolando en las babosas autopistas, aunque engañen mis helios y atarnos con guijarros sea inútil? ¿Por qué seremos tan heroicos, tan frígidos, tan temblones, tan bestias? Y si embriaremos al filo del desquite
los áureos borceguíes de Messis y Ronaldos en la linde del boquiabierto pantalón. Es un fragmento, el poema de Perlonger es largo, el mío es más breve, pero lo que hice fue seguir, se ve claramente, he seguido su modelo sintáctico y el tono, pero variando el género, claro. Excelente. Y siendo bastante más graciosa que él. No sé, No, Perlonger sí, yo sí lo sé, yo sí lo sé. barroco. Yo me atrevo como organizador del evento, declaro que eres bastante más graciosa que él. Y bueno, aquí tenemos otro poema interesante, que es de una estrofa de Góngora de la fábula de Polifemo y Galatea. Y bueno, que tú estableces un paralelismo en un poema tuyo en el libro de Jacuzzi, ¿no? Sí. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son, a cuya greña menos luz debe, menos aire puro, la caverna profunda que a la peña. Caliginoso lecho, el seno oscuro, ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturna ave, gimiendo triste y volando grave. Infame turba de nocturnas aves, turbamulta infernal, oh Polifemo, el ojo negro del silencio en llamas, allí puerta abierta mi pregunta aún late, aún bato las aristas preguntando al sordo mudo la almena inmóvil, graznando tristes y volando graves y grávidas, y golpeo las puertas preguntando y solo el fuego devorando devórase horror. Maravilloso. Y bueno, hemos llegado al punto en el que vamos a mostrar a nuestra querida audiencia hoy algunos de los poemas que nuestros estudiantes aquí en la Universidad de Leeds han decidido traducir, porque bueno, lo que hicimos fue que yo le pedí a Amparo unos cuantos poemas, ella me mandó una lista de unos 12 poemas, y luego yo, utilizando las nuevas tecnologías, presenté unos formularios donde los estudiantes iban expresando sus preferencias y bueno, llegamos a una serie de conclusiones sobre cuáles poemas iban a ser traducidos por cada uno de los grupos en función de esas preferencias de ellos. Y también supongo que habrá influido mucho el que hay poemas, de los dos que voy a mostrar, hay algunos que presentan muchos más retos al traductor que otros, ¿no? Y este tuyo es un poema más largo, aquí está la segunda parte. ¿Quieres leerlo, Amparo? No lo veo. Ah, pues el de Dime novio mío, ¿lo tienes a mano o no? No. ¿Quieres que lo lea yo? Es que no lo veo en la pantalla. Perdón, claro. Perdón. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Quieres leerlo tú, Tony? No, léelo tú mejor, tú eres la autora. Bueno. Y la vendimia en las tinajas ricas es el título del capítulo, donde incluyo 3 recetas de cocina. Dime, novio mío, si desnudos llegamos y desnudos nos iremos, con una mano delante y otra atrás. Cual hostias, cual obleas desmenuzándose, una mano hoja de parra y otra tras nuestras no cuentas en Suiza ni en ningún otro sitio en realidad. Si esta desnudez ensalza nuestra virtud, si tanta desnudez ensalza nuestra virtud, te doy una receta típica, por si las moscas. Ingredientes: 10 trozos de Gruyère de 100 gramos cada uno, una lata de respiración consciente, 1 litro de curvas a nivel, 10 aguas claras cristalinas, 8 cucharadas de aire muy frío, 100 gramos de crin de potro y o cabellera de mujer,
una pizca de florecillas silvestres. Preparación. Dar un hervor al boyer y desmenuzarlo prestando atención al talle. Verter en aire muy frío las aguas claras cristalinas junto a la respiración consciente. Tras unos minutos incorporar el boyer y removerlo. Freír seguidamente las curvas a nivel y dejar todo tapado a fuego veloz el tiempo de un suspiro. Antes de presentar en cazuela de barro, se recalienta en 10 noches y se va añadiendo crin de potro y o cabellera de mujer. Florecillas silvestres al gusto. Excelente, me encanta. Y si tú supieras lo que implica, seguro que lo sabes, pero bueno, quiero compartir esto. Lo que implica traducir en general y traducir poesía también. Por ejemplo, en la tercera instrucción, las curvas a nivel, la cantidad de investigación que hemos hecho los alumnos y yo sobre técnicas de agricultura aquí en Inglaterra para buscar un equivalente a esa técnica, ¿no? La de hacer una curvatura en el terreno que impida que el agua se lleve por delante el cultivo, ¿no? Hemos estado viendo vídeos de agricultores en Nicaragua mostrando la técnica de las curvas a nivel para poder encontrar un equivalente al inglés, para que veas, Amparo, que cada ocurrencia que tienes genera una cantidad de trabajo. Sí, seguro, sí. No, pero es divertido, es muy divertido hacerlo. Y Bueno, seguro si que lo eligieron. Sí, lo eligieron y yo me lo pasaba muy bien ahí, de pronto convirtiéndome en ingeniero agrónomo. Y aquí tenemos el último poema, que evidentemente este no presenta dificultades para traducirlo hasta el punto de que este poema va a ser uno de los poemas que traduzcamos al chino. Chino, dicho bien, porque tenemos estudiantes que son de lengua materna china, que hacen nuestro máster de traducción. Y pues nos hemos puesto de acuerdo para que haya algunos de los poemas de Amparo en español, con un elemento de supervisión editorial también, que se traduzcan desde el inglés, con la gente del equipo hablando con la traductora al chino de lo que realmente el poema está diciendo, evidentemente, con todas las garantías, precauciones, con todo el apoyo del mundo, pero que la traductora trabaje desde el inglés hasta el chino, con el apoyo de quienes han traducido tu poema desde el español al inglés. Y entonces este poema creo que ya está por ahí en chino, en uno de los equipos que utilizamos, y bueno, este será uno de los que publiquemos también en chino. ¿Quieres leerlo? Eso no lo sabías, ¿verdad? Que te íbamos a traducir al chino. Me lo dijiste. Te lo dije. Creo que sí. Sí, me dio mucho placer. Bueno, me parece un poema precioso para cerrar. Vale, lo leo. Sí. Yo vi la naturaleza sin vida con mis ojos, inanimada, muerta, sonriéndome desde la pared y la mesa y desde el fondo de mi ser. Entonces quise pasar mis dedos por su cuerpo y con solo tocarla darle vida y con solo mirarla darle sangre para que pueda amar y amarme a mí, que la observaba solitaria. Muy bien, fantástico. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Amparo, ha sido precioso. Y bueno, me gustaría que tuviéramos unos minutos para que la audiencia pudiera preguntarte cosas, Amparo. Sí, yo sabes, Tony, si hay algún momento luego más adelante en que podamos hacer un Zoom por si hubiese preguntas de los estudiantes o, ¿sabes? Alguna Claro,
tendremos la oportunidad de hacer una pequeña reunión con los estudiantes con preguntas que ellos tienen que me hacen a mí. Algunas las puedo responder mejor, otras peor, pero creo que, vamos, no hay nada que se pueda comparar con hablar con la poeta, ¿no? Entonces, la semana que viene tendremos una breve reunión en la que ellos te puedan hacer preguntas concretas, ¿eh? Sobre cosas que son, en fin, son naturales, son intrínsecas a la poesía, no esas ambigüedades. Es mejor escuchar al poeta por si hay algo que el traductor se está perdiendo ahí, ¿no? Entonces eso lo haremos en su momento. Y bueno, mientras vienen algunas de las preguntas, pues comentar un poco al hilo de este tema de la traducción por equipo, que bueno, los equipos de traductores de las distintas universidades que contribuyen con poemas a la cátedra de Artenis tienen toda la libertad del mundo para organizarse como quieran. Y eso en cada lugar se hará de la forma más adecuada en función de las preferencias de cada uno, etcétera. Pero yo lo que he intentado es que esto aquí en Leeds sea un ejercicio de aprendizaje colaborativo en el que haya mucha comunicación y últimamente también en el que esa comunicación, esa organización sea efectiva. Es decir, la poesía, el arte, la inspiración, la creatividad no está reñida pues con utilizar Microsoft Teams, ¿no? Para organizar el trabajo, y cuando hay que trabajar hay que ser también eficiente, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Os lo contaré, quizá en otro evento en el futuro. Y claro, ya digo, el contacto humano, el calor humano está ahí y los estudiantes están deseando hablar contigo, Amparo. Bueno, no sé si no tengo el tema del chat aquí controlado. No sé si ha habido algunas preguntas. Sí, aquí hay una pregunta. Dice, Amparo, ¿cómo te organizas para simultanear tus dos facetas, la creativa y la faceta como traductora? Pues sí, muy buena pregunta. Bueno, debo decir que la parte de traductora, digamos, tiene prioridad por cuestión de vida, ¿no? De medios de vida. Tanto las traducciones de poesía como la misma poesía creativa o cuento creativo, pues, en fin, se hace el arte por amor al arte, no diría, la fiesta por amor a la fiesta del lenguaje. Así que no me organizo, es caótico, pero sí nos organizamos porque estoy yendo a un taller, si se acude a talleres de poesía, se escribe con otras personas, entonces tienes ahí un estímulo vivo para seguir, de lo contrario muchas veces uno sencillamente abandonaría. Pero bueno, no se abandona, se sigue. Yo tengo una pregunta al hilo de lo que has comentado ahora. Supongo que el proceso creativo es muy laborioso y reescribes mucho y hay un poco también a veces, ¿no? También ese temor al abandono, ¿no? ¿Cómo es en tu caso? Dependerá también de las etapas vitales, ¿no? Sí, claro, depende de las etapas vitales, sí, claro. Pero me hablaba sobre el laborioso. Es decir, el proceso creativo, reescribes mucho los poemas. La técnica, es decir, que sigues, porque claro, como tú muy bien ha quedado expuesto en el recital, hay toda una evolución de estilos muy, muy diferentes, ¿no? Sí, te puedo decir que los primeros libros tenían poca revisión. Creo que tenían poca revisión. En los más recientes se revisa más, también porque yendo a talleres de creación, pues es una de las cosas que hacemos, ¿no? Leemos nuestros poemas, los comentamos, vemos si se puede mejorar, tenemos tal vez mayor visión de conjunto, ¿no?
antes como que los árboles no me dejaban ver el bosque y ahora intento tener visión de bosque para cada libro. Muchas Muy gracias. bien. Tenemos una pregunta de Eva Ridao. Dice, Amparo, ¿qué es lo que le impulsa a crear la respuesta a otros poemas? ¿Y cómo espera que se reciba dicha respuesta? Como en el poema que hemos escuchado antes, respuesta a Néstor. ¿Qué es lo que me impulsa? Pues el que los he encontrado muy atrayentes. He encontrado su propuesta lingüística hay algo en tantos bellísimos poemas de nuestra tradición, ¿no? Empezando por los clásicos, a los que podrías responder como compañera, amistosamente, ¿no? Muy Hay bien. respuestas de las personas, de los poetas con los que dialogo, pues no la espero porque no son amigos míos. O sea, quiero decir, no son amigos físicos, no me conocen, pero yo conozco su escritura, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido sí son amigos, claro, y amigas. Muy bien. No sé si, Claudia, ¿tienes la mano levantada? Sí. Sí, yo lo he hecho a la manera británica. Sí, muy bien. Pidiendo Hola, permiso. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. No, bueno, es que quería hablar directamente con Amparo en vez de escribirlo porque quería agradecerle, ¿no? Compartir esa creatividad con nosotros, Amparo, que lo que ha hecho, por lo menos para mí, ha sido añadir más complejidad a la pregunta de qué es poesía, ¿no? Le has añadido como otro nivel, ¿no? Más allá, con esa manera tan diferente, ¿no? En la que puedes expresar la poesía. Pero mi pregunta era más en la cuestión de género, sobre todo después de la maravillosa respuesta que has hecho a Perlonger. Te quería preguntar si tú ves en la prosa, ¿no? En la literatura, si está ese debate actual ahora de si hay una literatura femenina, ¿no? Si hay una lectura de mujeres para mujeres y ese debate es algo constante, ¿no? Entonces quería ver si esa es también tu perspectiva, si esa es tu sensación como mujer poeta, si también crees que hay esa sensación un poco de que las mujeres a lo mejor escriben temas de mujeres para mujeres o no, o la poesía te permite un espacio en el que en el que género no existe, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Claudia. Es una pregunta muy pertinente ahora que nos acercamos al International Women's Day. Bueno, yo he leído, como todos, poemas tal vez de la primera generación del feminismo, que son poemas muy combatientes, muy combativos. Hay mucho dolor, hay mucha queja, hay mucha protesta. Creo que los poemas de últimas generaciones de mujeres que vengo leyendo, hay menos queja, hay menos dolor, tal vez porque simplemente las circunstancias han hecho que las mujeres poetas y la creatividad de la mujer, no solo en poesía, sino en todos los planos, pues avance hacia los primeros planos. Entonces ya no existe esa voz quejumbrosa, ¿no? Que se quejaba con muchísima razón en su momento. Y no sé, yo no creo que haya una literatura de mujeres para mujeres. No, me parece que es para todos, ¿no? Y para todas. Muchas gracias. Hay dos preguntas. Una de ellas es de Omar, que tiene la mano levantada. Y anteriormente hay otra, de Gregorio Muelas. Ah, vale. Bueno, Omar, vamos a darle primero paso. Primor tempore potior injure, ¿no? Que se dice en latín. Amparo, ¿cuáles han sido tus mayores influencias?
Oh, mayores influencias. Muchas, muchas, pues eso, en la adolescencia fueron unas. Creo que los autores y autoras argentinas y suramericanos me han marcado porque fueron los que leí tal vez en primer lugar. Y sí, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, María Elena Walsh. Y luego también autoras y autores de habla inglesa, claro, Margaret Atwood. Creo que estoy más influida por autores y autoras de de una tradición que no fue la de los años 30, 40 o 50, ni 60, ni 70 de la poesía española que se hacía y se publicaba en España. Muy bien. Y ahora ya sí, first come, first served, y ahora le toca a Omar. Muchas gracias, Amparo. Te quería preguntar porque me ha gustado mucho lo que has hecho y el trabajo que nos da una amplia visión de lo que has venido haciendo, y también lo que me gusta en tu trabajo es también ese aspecto transnacional que veo que va de un sitio a otro. Y yo tal vez quedé, digamos que afectado o con cierta influencia de algo que decía un poeta al que le dediqué mucho trabajo y llegamos a ser amigos, que fue José Ángel Valente. Y Valente siempre estaba muy en contra de lo que era el proceso generacional, y de hecho muchas veces creó pugnas y había conflictos porque cuando lo querían incluir en cuestiones generacionales, él siempre decía que lo habían metido ahí, pero que no era en parte de lo que él creía. Y entonces me pregunto, porque en el caso de una poeta transnacional, como es tu caso, a caballo entre varios sitios y establecida en un sitio que no es de habla hispana y también en ese papel de traductora. Creo que para los que estamos en estas situaciones así transnacionales a veces es muy curioso porque viene un crítico y te quiere encasillar en un cierto punto o dejarte fuera porque no encajas en el punto de lo que sería la poesía, ya sea argentina o la poesía española, y ya mucho menos entre lo que sería la poesía inglesa, aunque yo encuentro el mundo inglés muy abierto, igual que estoy encontrando el mundo irlandés muy abierto a esas influencias que hay de fuera. Lo estoy viendo ahora con un poemario que está entre los escogidos del Poetry Society, que está Leo Boyce, por ejemplo, que es argentino y de los poetas jóvenes. Entonces eso me da mucha alegría que se está haciendo. Y yo me pregunto, ¿dónde te sitúas tú y dónde ves que te han situado o que te han dejado fuera? Porque esa es una de las cuestiones que siempre queda. Para mí las generaciones han sido unos grandes inventos de marketing. En eso estoy de acuerdo con Genaro Talens, que decía que es un invento de marketing para crear un grupo y dejar todo el resto fuera, que fue lo que vino pasando, por ejemplo, en la generación de Valente era eso, las mujeres quedaban fuera, tenías un poquito de Gloria Fuerte y poco más. Entonces me pregunto, sobre todo desde el punto de vista de una mujer, y dónde quedas encasillada o quedas completamente desmarcada tanto de estos grupos generacionales o de lo que la crítica quiere hacer o deja de hacer, que es lo que me parece muchas veces. Creo que es muy interesante lo que has expuesto. A Valente conozco su libro de las versiones, un maravilloso traductor, ¿verdad? Maravilloso traductor. Y no me preocupa, que me pongan aquí o allá. Estoy con las mujeres poetas de ahora, con mis contemporáneas. Leo con mucho interés, por ejemplo, autoras bastante más jóvenes, pero me da igual porque es cuestión de lenguaje, no creo que sea cuestión de otra cosa, como Ángela Segovia, como Andrea Abreu, que ha publicado una novela que para mí es un largo poema. Carmen Crespo misma, las poetas de Uraca, del seminario Uraca, María Salgado, Eva Chinchilla. Pues sí, yo les daría la mano. Muy bien.
Pues creo que si no hay ninguna pregunta más, y me parece que es que además no debe haberla porque nos estamos acercando un poco al límite, ¿no? Me gustaría agradeceros a todos que hayáis estado aquí con vuestra participación, entusiasmo y obviamente a Amparo, a quien tanto aprecio y tanto admiro. Ha sido un placer poder tener esta conversación y mostrar un poco los entresijos de tu poesía, de tu trabajo, de tu pensamiento. Y bueno, no sé si nuestro querido director, Pedro, tiene unas palabras finales para cerrar. No, yo solamente os quiero agradecer a los dos, especialmente a Amparo, reiterando lo que tú ya has dicho. Ha sido una presentación fantástica y yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo y bueno, pues también era de lo que se trataba. O sea que muchísimas gracias una vez más por todo. Muy Gracias. bien. Gracias a todos y a todas. Bueno, pues adiós. Hasta pronto. Buenas Hasta noches. pronto. Adiós, buenas noches.